Estamos haciendo muchas cosas, la verdad. de Juan, Muchas de cosas, la Lucas, verdad. de Hola. Mateo, de Zacarías. Estamos haciendo muchas cosas, pero principalmente estamos estudiando la estadía o la situación de la iglesia, un poco en nuestro mundo actual, pero también un poco en lo que tenga que ver el milenio, que es importante conocer estas cosas. Nos hemos quedado un poco en Zacarías y yo quiero ir a Zacarías nuevamente, por favor, para tomar de allí, a ver si ahora sí los puedo introducir allá a donde los quiero llevar, ¿verdad? Pero si no, pues habrá otro día. Pero vamos a ir a Zacarías y el domingo, tanto el domingo pasado como el antepasado, estuvimos hablando acerca del plan que Dios había trazado para Israel. Y el plan que Dios había trazado para Israel era perfecto para ellos, solamente que ellos en su tiempo no pudieron reconocer a su Mesías que venía, no pudieron reconocer a aquel que los iba a redimir. Ellos estaban esperando una redención, como de un libertador, alguien que los iba a restaurar, que les iba a dar el reinado. Pero había un problema, y el problema era que el pueblo no estaba unido como debió haber estado. Había muchas divisiones dentro del pueblo, y por esa razón realmente ellos no pudieron ver lo que se les aproximaba, lo que llegaba a ellos. Entonces, vamos a ir a Zacarías y vamos a estar en el capítulo 9, en su verso 9, de hecho verso 9 también, y vamos a repetir un poco esta entrada triunfal que es la que nuestro Señor pues hace en Jerusalén el día de la Pascua, que era realmente cuando se sacrificaba el cordero. Todos tenemos Zacarías 9:9. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y beberán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos de altar. Y los salvarán aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Muy bien. Esta palabra que hemos leído es claramente una profecía que se iba a cumplir. ¿Okay? Tal como estamos leyendo acá del verso 11 hasta el verso 17. Es una profecía que se iba... No voy a decir que se debió haber cumplido porque no era así. Si esa profecía se llega a dar a cabo, usted y yo no nos hubiéramos sido acercados. Porque por el desprecio que ellos tuvieron con el Mesías, que no lo aceptaron, Juan 1:12 dice claramente: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí entramos todos. Entonces, este plan que está aquí era un plan tan perfecto que había sido profetizado
y que lo único que tenían que hacer ellos recibir cuando su Mesías llegara. Solo que el Mesías no llegó como ellos lo esperaban. ¿Okay? Ellos esperaban un libertador con un caballo bien grande, con corceles, con trompetas, con todo un séquito, ¿se dice? ¿O un séquito? Séquito. Un séquito de personajes, ¿verdad? Y llegó el rey y lo tenía libertad. Y no fue así. Hay una parte ahí en el verso 9 que dice claramente que su libertador iba a entrar en el 10, dice, iba a entrar humilde y cabalgando sobre un asno. Pero esa parte la ignoraron. Ahora, ¿por qué la ignorancia de las personas en cuanto a esta palabra? Oseas 4:6 es un verso muy mencionado por mucha gente y es muy importante. Oseas 4:6 dice Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Escucha lo que dice Dios aquí. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El conocimiento no es algo que llega automáticamente. Si usted domina algún tema, por ejemplo la hermana que trabaja en medicina, ok, ese conocimiento no le llegó del cielo y dijo, ahora ya sé. No llegó. Tuvo que estudiar, tuvo que educarse, ¿no? Tuvo que esforzarse para que ese conocimiento llegara. Aquella persona que ejecuta un instrumento, ok, ese conocimiento no le llega tampoco. Tiene que esforzarse. Para que usted sea un buen pintor, un buen trabajador, lo que sea, se tiene que esforzar. Hay gente que quiere ser el mejor maestro, pero no quiere ser el mejor alumno, y así no se puede. Para ser un buen maestro hay que ser un buen alumno primero. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque el conocimiento que está hablando aquí, la palabra de Dios, es el conocimiento de la palabra de Dios. Lo que muchas veces la iglesia hoy en día carece. No hay conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos llegado a este punto en el que mucha gente piensa que el conocimiento es malo. ¿Por qué la gente piensa que el conocimiento es malo? Porque leyeron una parte en el libro de Corintios que dice que el conocimiento envanece. Pero se olvidan a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, en cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y ahí dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces dice, si alguien te ve sentado a ti en la mesa de los ídolos, tú que tienes conocimiento, dice, aquel, dice, se va a mirar perjudicado porque te está mirando a ti, que estás sentado. Porque Pablo dice, nosotros tenemos conocimiento de que el ídolo nada es. Él dice, no es nada. Aunque ellos le llamen dioses, dice, no hay más que un solo Dios. Nosotros tenemos conocimiento de eso, dice él. Pero si yo me voy a sentar donde hay una mesa sacrificada de ídolos y me mira aquella persona débil, dice, por mi conocimiento se va a perder aquella persona. ¿Por qué? Porque va a decir, míralo a él, está sentado donde están los ídolos. Y él es maestro, él es pastor, lo que sea. Ahí se aplica esa palabra en su contexto original, que dice que el conocimiento envanece. Allí. ¿Por qué? Porque dices, yo tengo conocimiento y pues no me importa lo que diga la gente, yo sé que no hay más que un solo Dios. Incorrecto. Así no se hace, dice Pablo. Dice Pablo, ese conocimiento te envanece. Pero cuando tomamos el consejo de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, eso de hecho es un mandamiento. Dios le dice en Deuteronomio 6 a ellos, le dice, y estas palabras que te mando hoy, las repetirás a tus hijos. ¿Ok? Y dice, se las repetirás al levantarte, al acostarte, andando junto al camino, la vas a poner en los dinteles de tu puerta, en los frontales de tu casa. Eso es la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. ¿Es importante tener conocimiento de la palabra de Dios? Totalmente. Totalmente. Si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, nadie lo va a engañar. Nadie.
porque usted tendrá el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí Oseas dice, mi pueblo pereció, mi pueblo fue destruido, fue llevado cautivo, porque le faltó conocimiento. Y muchas veces nosotros decimos, pero qué gente, ¿cómo se les ocurre alejarse de Dios mirando las maravillas de que Dios abrió el mar rojo, de que les proveyó maná del cielo, de que salió agua de la peña? ¿Y cómo van a dejar a Dios así? A veces pensamos eso, porque pensar es muy fácil. Pero si analizáramos un poco, hermanos, esa gente no siguió repitiendo lo que tenía que repetir con sus hijos. Por eso, la primera generación quedó en el desierto. Murieron, no entraron en la tierra prometida. No entraron. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes al mandamiento. Y era trabajo de los padres, de los ancianos, de la gente mayor, repetir esas palabras a sus hijos. Para que cuando viniera el que los engañaba, ellos dijeran, no, nosotros servimos a Jehová Dios. Pero como no tenían conocimiento de la palabra, pues se perdieron. Ahora, yo creo que ellos tenían en cierta forma un poquito de razón. Porque fíjese nada más. Ellos no tenían las palabras de Dios escritas en un libro que cada quien se pudiera llevar a su casa. No. Usted y yo, hermano, estamos en una generación, en un tiempo donde la información sobra y abunda. Y tenemos conocimiento o tenemos alcance al conocimiento de cualquier manera. Tenemos Biblias, tenemos libros, tenemos comentarios, tenemos lo que sea. Y está a nuestro alcance. Pero compare usted a aquel pueblo que no tenía eso. Imaginémonos en un tiempo en el que no hay internet, no hay ni luz eléctrica. No hay nada de eso. Entonces, es triste para ellos, es difícil. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos, dice que los que sin ley han pecado, dice, sin ley van a perecer. Y los que en la ley, bajo la ley han pecado, dice, bajo la ley serán juzgados. Israel ya estaba bajo la ley y ellos van a ser juzgados de acuerdo a la ley, porque la tenían. ¿Y nosotros cómo vamos a ser juzgados? Porque Apocalipsis 20 dice que los libros se van a abrir. ¿Qué habrá en los libros? Pregúntese usted. ¿Qué habrá en los libros? ¿O para qué necesitamos libros si solamente ocupamos el de la vida eterna? ¿Para qué? Y Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, que es revelación, que es entregar el conocimiento. Yo Apocalipsis, yo sí lo veo como el... Ahora sí que alguien se podía equivocar en alguna interpretación. Sea que Pedro dijo algo que se equivocó, o sea que alguien dijo algo que se equivocó, alguien se podía equivocar. Pero fíjese cómo comienza Apocalipsis. Dice la revelación que Dios le dio a su Hijo, el cual envió a su ángel y se lo entregó a Juan. Así tal cual. O sea, el Padre se lo da al Hijo, el Hijo se lo da al ángel y el ángel se lo da a Juan. Y dice, escribe las cosas que son las que van a suceder pronto. Y entonces cuando llegamos a Apocalipsis y miramos el juicio, miramos las plagas, miramos todo, llegamos al capítulo 20. Y los libros fueron abiertos. El trono de Dios y los libros fueron abiertos. ¿Y qué hay en los libros? ¿Qué verdad? ¿Qué habrá en los libros? Porque si solamente ocupamos el libro de la vida, todos los demás libros están de más. No, dice, y fueron juzgados cada uno según las obras que estaban escritas en los libros. Dice así, Apocalipsis 20, y fueron juzgados cada uno según las obras que estaban escritas en los libros. Y luego dice, y el que no se haya escrito en el libro de la vida, porque dice, fueron abiertos los libros y otro libro fue abierto. ¿Qué hacemos nosotros con esta información, con este tiempo que vivimos que sobra y abunda? ¿Qué hacemos? Debemos nosotros de empaparnos del conocimiento de la palabra de Dios, porque nosotros somos discípulos de Cristo. Yo estaba leyendo, escuchando a alguien, a un pastor, no sé de dónde será,
Era un shorts, porque yo también escucho shorts también. Bueno, en el short él decía, hay una gran diferencia, dice, entre ser miembro de una congregación y ser discípulo de Cristo, dice. Totalmente. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. El punto es que usted no debería preocuparse tanto de ser miembro de una congregación. Porque eso va a venir si usted es discípulo de Cristo. Usted puede ser discípulo de Cristo y va a pertenecer a una congregación. Pero no necesariamente si pertenece a una congregación es discípulo de Cristo. No necesariamente. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso dice la palabra del Señor. Esforzados a entrar por la puerta estrecha. ¿Sí? Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ahí. Entonces no es los muchos. ¿Ok? No es los muchos. De hecho, se cuida mejor cuando son pocos. Cada quien se cuida y se alienta y se anima para seguir adelante. Bueno, entonces, nosotros en este tiempo, que estamos en el tiempo de la era de la información, que tenemos acceso a todo, debemos de tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Cristo. Imagínense el escenario cuando vienen ante Jesús, porque fueron muchas veces, pero vinieron a Jesús muchas veces. Vienen y le dicen a Jesús, Maestro, mira a esta mujer, ¿verdad? Que le dice, que fue sorprendida en el acto de adulterio. Y en la ley dice, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, le preguntan a Cristo. Y Cristo en ese momento no se sienta a consultar el rollo de la Torá, qué es lo que dice, ni se sienta a ver los escritos de nada. Cristo Jesús no tenía nada. No, me refiero a ninguna pertenencia. De hecho, en una ocasión, él le dijo a alguien que le quería seguir, yo te seguiré donde quieras que vaya. Le dice, espérame, dice. Mira, le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre dice, no tiene donde cortar su cabeza. Cristo no tenía nada. No tenía él. Entonces viene y le preguntan a él, le dicen, ¿qué vas a hacer? Entonces él de su agenda, de su corazón, de su mente, de lo que él tiene, entonces él dice, primero los ignora. Y después le dice, bueno, si usted está libre de pecado, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. ¿Qué respuesta tan sabia que Cristo le da? Ahora, Cristo conoció la ley. Cristo decía que si una mujer era encontrada en el acto de adulterio, la mujer y el hombre tenían que ser lapidados. Así quitarás, así quitarás la maldad de en medio de tu pueblo. Cristo sabe que ahí solamente hay uno. No va a condenar a uno. Entonces, ¿de dónde? Imagínense dónde saca Cristo esa información. Mucha gente dice, es que Cristo era Dios y Él lo sabía todo. Sí, podemos acudir a ese concepto. Pero Él también estudiaba. Él también se retiraba a los montes a orar. Él también, cuando era joven, lo encontraba en el templo discutiendo con los rabí, los maestros de la ley. O sea, todo eso está en la Biblia. Y todo eso lo debemos de conocer nosotros. ¿Por qué? Porque mira, ahora sí podemos decir, lamentablemente aquellas personas no conocieron el tiempo de la visitación de su Mesías. Porque estaban en la ignorancia. Ellos estaban en ignorancia. Viene el Mesías y no lo vieron. No lo vieron. Esta palabra se iba a cumplir con ellos. Zacarías, lo que dejamos leer, no se cumplió. Y entonces fíjese lo que continúa. En el capítulo 10 hay una promesa aquí. Dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles. Y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Y los haré volver porque de ellos tendré piedad.
y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí. Y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré a la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y de Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirán el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Pero la palabra no se cumplió. Ahora, es posible que esta restauración viene más adelante, pero esta palabra se debió haber cumplido en ese tiempo. Después, entre el capítulo 11 y el 14, hay un tiempo en el que nosotros entramos. Hay un tiempo que está tan claro allí, que si lo podemos mirar que hay dos callados. Hay un callado que es gracia y otro callado que es atadura. La ley, según explica el libro de Gálatas, la ley es una atadura. Eso lo explica. Y el que quiera vivir sujetándose a la ley como su medio de salvación, dice el apóstol Pablo, que está en atadura. Pero nosotros entramos por gracia. Por gracia. Gracia es una palabra muy importante, que muy pocas personas saben lo que significa gracia. Gracia no solamente es un regalo. Gracia significa justificación a través de Jesucristo. Eso es lo que significa gracia. Justificación a través de Cristo Jesús. Eso es gracia. Entonces, dice acá, un momento, en el capítulo 11 y en el verso 10 dice: luego tomé mi callado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue desechado en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Les pregunto algo. ¿En cuánto fue las piezas que Judas vendió al Señor? 30 piezas. Fíjese que tiene todo que ver con esta profecía. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado a ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová: toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá de la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, y hiera la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. El apóstol Pablo, ahorita lo vemos aquí. El apóstol Pablo dice en las cartas de Timoteo, dice que en los posteriores tiempos van a venir, dice, hombres amadores de sí mismos. ¿Ok? Dice que solamente van a servir a sus vientres. Eso dice la palabra del Señor. Y esta profecía que estamos leyendo aquí dice que va a levantar Dios en la tierra a un pastor que no va a visitar a las perdidas. La perdida es aquella oveja que, no la oveja que se fue porque la palabra del Señor estaba dura. No. La perdida es aquella oveja que la despreciaron, que no le dieron el lugar dentro del rebaño, dentro de la congregación que debería de tener. La perdida es aquella oveja que no se le hizo justicia cuando hubo algún conflicto, o aquella oveja que no tiene igualdad entre sus hermanos. Esa es aquella oveja. Y esa es esa oveja la que hay que ir a buscar. Hay que ir a traer a esa oveja. Hay que ir a rescatarla porque esa oveja se fue. Ahora, les voy a aclarar algo. Hay ovejas, bueno, realmente si es oveja, no se va a ir porque la palabra sea difícil.
Se va a ir si la están maltratando, si la están abusando, si la están ignorando. Pero si la oveja, o podemos decir la que no es oveja, pero está dentro de la congregación, está solamente como hay muchas personas que que no están sujetas a un rebaño, a un cuerpo, porque incluso en el rebaño hay reglas que se tienen que seguir como pastor. El pastor tiene reglas que tiene que poner entre sus ovejitas. Ahora, el pastor ama a las ovejas, o debe de amarlo, porque el pastor le toca buscar pastizales para sus ovejas y llevarlas a los abrevaderos de agua y defenderlas del lobo, de la serpiente, del león, del oso, de cualquiera que venga. Eso debe hacer un pastor. Ahora, hay ovejas que se han ido por culpa muchas veces de las otras ovejas que están en el redil. Y eso es incorrecto. Pero Dios dice aquí que va a levantar a un pastor, lo va a levantar. Dice que no va a visitar a la que se descarrió. Dice que no va a buscar la pequeña, ni va a curar la que está lastimada. Así dice. Ni llevará, dice, la cansada a cuestas. ¿Cuál es aquella cansada a cuestas? La que ya no puede caminar. Y yo cuando miro a la mascotita de los hermanos, la verdad que ya no mira y se está tropezando y donde quiera que va se lastima. Y los hermanos ahí defendiéndola y cuidándola. Más o menos así. Imagina usted una ovejita que ha caminado el camino, que ha dado muchas ovejitas a luz y que ya no puede y el pastor, ¿qué tiene que hacer? Dice que la tiene que levantar, la tiene que llevar a cuestas y tiene que caminar así. Pues dice que este pastor que va a venir, y aquí está hablando de un sistema. Está hablando de un sistema completo, de algo que estamos viviendo en estos tiempos nosotros. Dice, ni llevará a cuestas la cansada, sino que comerá la carne de la gorda. Totalmente lo que dice el apóstol Pablo. En los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, que solamente van a fijarse, dice, en sus deleites. ¿Y el alimento de las ovejas qué? ¿Y los nutrientes para las ovejas qué? No importa. No importa, ¿por qué? Porque si me sirven a mí, está más que suficiente. Justo el sistema que estamos viviendo hoy en día. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, que la espada le hiera el brazo y su ojo derecho, y dice, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Hay castigos para las personas que no están ministrando bien la congregación. Solamente que no lo miramos aquí. Hay gente que piensa que como Dios hoy en día no está matando gente, pues ya, como estamos bajo gracia, puede hacer lo que quiera. Pero no. Llegará un tiempo en el que los libros se van a abrir. Y cada persona entregaremos cuenta delante de Dios de lo que hayamos hecho. Dice el apóstol Pablo. Porque es necesario, dice, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno dé cuenta de lo que había hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. O sea, cuando el día que nos toque estar delante del tribunal, todos vamos a entregar cuenta. El día que estemos delante de los libros, todos los libros se van a abrir. Nosotros no debemos ser aquellas personas que cumplen la palabra en la maldad, no. Nosotros debemos ser aquellas personas que miramos la palabra y lo cumplimos, pero en justicia. Ahora, el capítulo 12 dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor.
y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, y en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Bueno, después de que el pueblo rechazó al Mesías, bueno, ahora le viene un castigo de parte de Dios. Y le vienen pastores que no las apacientan, que las esparcen. Pero aquí en Zacarías hay una profecía cuando Dios vuelve a reunir a su pueblo nuevamente. Y en su pueblo estamos todos, porque como estábamos enseñando el domingo, Dios no tiene dos pueblos. Borré mi dibujo porque mi dibujo no es muy bueno. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene solamente un pueblo. En toda la Biblia usted va a mirar que Dios solamente tiene un pueblo. La falsa enseñanza de que Dios tiene dos pueblos y que Israel está en un lado y la iglesia está en otro lado es completamente falso. No tiene un sustento bíblico continuo en la Biblia. Mucha gente lo ha tomado y lo ha sacado para establecer una doctrina o una enseñanza que a ellos les conviene. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios tiene solamente un pueblo. Y muchas veces se va a referir a ese pueblo como Israel. Ahora, ¿quién es Israel? Es la pregunta. No me estoy refiriendo a la nación, al grupo que vive en aquel lugar, a las personas. Israel es todo aquel pueblo que ha sido bendito a través de la promesa que le hicieron al padre Abraham, según tenemos en Génesis 12:3. Aquí es las familias de la tierra, refiriéndose a los hijos de Israel. Y en 22:18 es las naciones de la tierra, refiriéndonos a todos nosotros. O sea, el hecho de que la iglesia, el hecho de que se utilice el término como que la iglesia es un pueblo, Israel es otro pueblo, es incorrecto. Pero mire, si hacemos el injerto que dice Gálatas, como le enseñaba el domingo, si hacemos ese injerto que dice que tú has sido injertado en el olivo silvestre, en el olivo natural, somos uno. Y entonces esa profecía y esa promesa es para nosotros. Entonces acá dice que Israel en un tiempo va a venir a ser como copa de los árboles, dice, va a venir a enaltecerse y todos los pueblos se van a reunir contra Jerusalén. Pero Dios dice en aquel día va a defender al morador de Jerusalén, al que entre ellos fuere débil, dice, en aquel tiempo será como David. Imagínense, aquella persona que no tenga fuerza, dice, va a venir a ser como David. ¿Sabe cómo era David? A mucha gente piensa que David era así, bien grandote, bien fuertote. No, David era pequeño realmente. De hecho, el más grande en esa tierra, en ese tiempo, era Saúl. Dice la Biblia que Saúl sobrepasaba a cualquiera del pueblo de los hombros hacia arriba. O sea, Saúl era el gigante en aquel tiempo. David era pequeño. Pero lo que contaba en David no era su tamaño, no. Lo que contaba en David era la confianza que él tenía con Dios. Y dijo él, cuando le pusieron la armadura, y dijo, yo no puedo pelear con esto, dijo. Dijo, mira, tu siervo David es pastor de ovejas, dice. ¿Ok? Y dice, cuando venía un león o un oso, yo lo despedazaba. O sea, fíjese a David, la única persona que despedazó a un león en sus manos que tenemos el registro fue Sansón. Sansón era un superhombre, de verdad, el Marvel de aquellos tiempos, el mejor. Y con sus manos lo despedazó. Pues David también mató a un león. Entonces dice que el que se sienta que es débil, que no tiene fuerza, dice, vendrá a ser como David. ¿Y qué más dice? Tienen fuerza los hijos de Jerusalén en Jehová de los ejércitos. Dice, y en aquel tiempo, dice, será como David. Y la casa de David, fíjese, la familia de David será como Dios, dice. Como el ángel de Jehová delante de ellos. Hermanos, si usted ha estudiado un poco acerca de el ángel de Jehová en la Biblia, se va a sorprender de verdad. Si usted, hay una clase que yo tengo, está en Hebreos, que se llama Angelología.
está en YouTube. Y en esa clase explicamos los diferentes tipos de ángeles que hay de acuerdo a la Biblia. Y quién es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová no es como los demás ángeles. El ángel de Jehová es como el más poderoso de todos ellos, ¿no? Como un tipo, como el rey de los ángeles. Dice la palabra del Señor que en una ocasión el ángel de Jehová vino y mató a 185,000 sirios con una pasada. Y los mató a todos. O sea, poderoso de verdad. Dice que la casa de David será como Dios. La casa de David será como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Anadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Todo lo que estamos viendo hoy en día, los falsos, la gente que dice que es profeta, que habla en nombre de Dios, dice, llegará un tiempo en que todo eso se va a quitar. Ahorita hay montones de esa gente. Pues llegará un tiempo en que todo eso se va a quitar. Dice, y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. ¿Sabe qué traspasarán? O sea, literal, que van a agarrar o una lanza o una espada y le van a traspasar. ¿Por qué dice? Porque ya no va a haber más espíritu de mentira. Entonces vea lo que sigue. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Esta expresión del manto velloso tiene dos explicaciones. Una, que se refiere al manto que vestían los profetas, como sea el caso de Elías o Eliseo. El manto que Elías le dio a Eliseo es un manto que significa o que representa que es un profeta de Jehová. Es una explicación. La otra del manto velloso es cuando Gedeón le pide una prueba al ángel de Jehová. Y le dice, mira, si es Jehová el que ha hablado, pues que voy a poner este vellón aquí y un tazón de agua. Y quiero, dice, que la primera vez, pues a la mañana siguiente esté todo seco alrededor, pero que en este tazón, sobre este vellón, haya agua. Eso es. Y luego dice, se cumple así. Y luego dice, bueno, pues quiero otra vez, dice, pero en esta ocasión que todo esté mojado, pero que el vellón esté seco. O sea, es una manera como de pedir una confirmación. Y era algo que muchas personas andaban con ellos para decir, mira, yo soy profeta de Jehová. Pues dice, en aquel tiempo, nada de eso existirá. Nada de eso. Y dirá, dice, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meterán en el fuego a la 3/4 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Vamos a cerrar hasta aquí esta noche. Miren, hermanos,
Cuando nuestro Señor cuando Él iba a ser entregado, Él dijo, después que comieron la cena, salieron al monte, cantaron el himno, dice, levántense, dice, porque la palabra, todo lo que tiene de mí, todo lo que se habla de mí tiene cumplimiento. Y entonces dice, está escrito que el pastor va a ser herido y las ovejas se van a dispersar. Esa palabra se cumplió también. Se cumplió cuando todos lo dejaron. Solamente había un discípulo, dice Juan, que le iba siguiendo de lejitos, pero escondido debajo de una sábana. Pero de ahí en más, todos lo dejaron. Todos. Pedro, que le dijo, incluso hasta la muerte yo voy a ir contigo. Jesús le dijo, tú me vas a negar. Y todos se fueron. Esta profecía se cumplió, hermanos. Hay algo que viene a futuro, que es Zacarías 14. Si usted tiene tiempo, bueno, más bien, si tiene tiempo, aparte un tiempo y lea este capítulo. Zacarías 14, que es muy importante. Si llevamos el estudio cronológico así como se está llevando, usted va a entender a qué se refiere. Porque si nos ponemos a sacar capítulos y versos de algún libro para hacer una teología, vamos a errar. Y no es lo que queremos. Queremos que usted aprenda, que se eduque, que usted tenga el conocimiento de la palabra de Dios, para que no perezca, para que no lo engañe y para que donde quiera que usted esté, dé frutos de justicia para la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quién era el que se escondía cuando daba? Juan dice que había un discípulo que se iba escondiendo y estaba tapado con una sábana. Muchos comentaristas dicen que ese discípulo era él, que era Juan que se estaba escondiendo, pero que él no quiso decir que era él. Porque al final, Juan fue el único que estuvo al pie de la cruz, al último. Por eso que se cree que fue él. Porque fue el único que estaba ahí cuando Jesús le entrega a su madre, le dice, mujer, y ahí tu hijo, y ahí tu madre. Entonces aquel discípulo amado dice que le recibió a María desde aquel momento en su casa, siguiendo la ordenanza de su maestro. Entonces por eso se cree que ese discípulo era él, pero él no dice yo me andaba escondiendo, sino que él dice, había un joven que le andaba siguiendo, cubierto en una sábana, y luego alguien le dice, le quitó la sábana, y dice que él huyó desnudo, porque pues lo descubrieron, ¿no? Pero yo también creo que era Juan. Bueno, vamos a ponerlo de pie en esta noche, por favor. Vamos a orar en esta noche. Oremos por tenemos esta oración aquí. Muy bien, por favor, acordémonos de nuestras oraciones. Oremos por nuestra hermana Edith, que volvió a estar en el hospital nuevamente. Nuestra hermana Marlene, por nuestra hermana Ana, por la señora Brooks, el señor Bill, la familia de James también, por la situación que estamos pasando allá en el Medio Oriente. Oremos por el presidente, por los gobernantes del mundo. Hay gente que no le gusta orar por sus presidentes, sus gobernantes, pero Romanos dice que debemos de orar por ellos y debemos de sujetarnos a ellos porque no hay gobernantes si no es puesto por Dios, y las autoridades que están, dice, por Dios han sido puestas. Así que oremos por eso, oremos por todos nosotros y que el Señor nos guarde, nos fortalezca, nos permita seguir hacia adelante. Amén. Vamos a orar. Hermano Carlos, por favor, diga la oración. Padre, te queremos dar gracias por la palabra aquí recibida, Señor. Gracias porque tenemos un lugar donde escucharla, Padre. Tenemos un lugar donde aprender más de ti, Señor, de tu palabra que es tan extensa, Señor, tan verdadera y tan instructora, Padre. Te damos gracias porque podemos hacerlo aquí y porque hay muchos lugares que no se puede, Padre, pero nosotros podemos y entendemos que sí podemos esparcirla por el mundo, Padre. Te damos gracias por todo ello, Padre. Te damos gracias por las familias, Padre, por nuestros hijos, Señor, en las escuelas, nuestros hijos en donde quiera que vayan, nuestros trabajos, Padre, protégenos y cuídanos en los trabajos en la carretera, Padre. Te damos gracias por los niños en las escuelas, Padre. Cuídalos, bendícelos, que no se enfermen, Padre, de toda enfermedad, cuídalos, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tenemos vida, porque tenemos pan en la mesa, porque tenemos un lugar donde dormir, Padre. Hay otras personas que no tienen, Padre. Nosotros somos agraciados que tenemos por tu bendición, Padre. Te damos gracias. Padre, te pedimos por los enfermos, Padre, estas personas que están pasando por situaciones difíciles, cánceres, Padre, enfermedades malignas, Padre, con tu mano sanadora. Tú tienes el poder para hacerlo, Padre. Confiamos en que tú sí lo vas a hacer si es tu voluntad, Padre. Te damos gracias porque tú estás en medio de la tormenta disipándola, Padre. Te pedimos, Señor, por los líderes del mundo, Señor, para que haya paz en el mundo, para que no sigan matándose, Señor, para que las familias que envíen sus personas allá, sus esposos, sus hijos, Padre, sus nietos, a estas guerras innecesarias, Padre.
tengan consuelo, Padre, tengan protección de tu parte, Padre. Te pedimos por todo ello, Padre. Disipa esta guerra, Señor, por el poder, Señor. Te pedimos, Señor, que nos cuide, nos protege a todos, Señor. Gracias te damos por el diario vivir, Señor, porque tenemos pan, porque tenemos salud, Señor, porque tenemos comida en la mesa. Cuídanos, Padre, protégenos siempre, Señor. Bendícenos, Padre. Tú sabes cómo nosotros necesitamos a veces cosas y tú nos suples, Padre. Sigue supliendo, Padre. Te damos gracias por todo ello. Te pedimos por nuestros matrimonios, Señor, nuestras esposas, Señor. Bendícelas y cuídalas a nuestros niños, Padre. También te pedimos por los hermanos aquí presentes, Padre, los que no pudieron venir también. Los que están conectados en línea, escuchando y oyendo, Padre, bendícelos también, dale una bendición de tu parte, Padre. Te queremos decir, nos vamos de este lugar, pero nos quedamos en tu presencia, Señor. Siempre cuídanos y protégenos. Te confiamos en que tú lo estás haciendo, Padre. Gracias, Señor, por tu bendición y tu bondad, Padre. En el nombre de tu Hijo amado. Amén, Padre. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén.